ustedes tienen para que después veamos las que faltan. No tengo tampoco todas las fotos del CD y están juntas las de quistes y tumores. Ustedes tienen solo 4, acá 5. Bueno, 5 contando el quiste periapical en realidad y un pseudoquiste. Bueno, acá van a tener lo que corresponde a la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud de quistes y tumores odontogénicos. En primer lugar vamos a tener los quistes odontogénicos de origen inflamatorio y los quistes odontogénicos y de desarrollo, el quiste del desarrollo odontogénicos y no odontogénicos. Dentro de los que son quistes de origen inflamatorio, tenemos particularmente el quiste radicular, que vendría a ser el quiste periapical, y el quiste colateral inflamatorio, que también está relacionado con los conductos radiculares. Esto se refiere a lo que vieron ustedes en patología periapical, ¿sí? Es decir, la formación de un quiste que proviene de un granuloma compuesto, es decir, aquel granuloma que tiene en su interior epitelio odontogénico y que tiene la capacidad de crecer el epitelio odontogénico, transformarse después en un granuloma microquístico, en donde el epitelio adopta la forma de la campana de Roemer, y así, a medida que va creciendo y las células del interior se van degenerando, formar un quiste periapical. Las mismas características de formación tienen los quistes colaterales inflamatorios, que se relacionan con conductos radiculares colaterales y que el origen fundamental, sin duda, es bacteriano, que como consecuencia genera un proceso inflamatorio de este tipo. Ahora, los quistes del desarrollo odontogénicos y no odontogénicos incluyen aquellos quistes que tienen epitelio odontogénico en su interior, en su proceso de formación, y aquellos quistes del desarrollo que se van a formar en distintos lugares en donde generalmente van quedando restos epiteliales que por alguna causa se activan, y una vez que se activan tienen la posibilidad de formar algún tipo de cavidad quística. En este caso son restos epiteliales que suelen quedar en los lugares en los cuales hay fisuras o uniones de dos huesos, muchas veces en zonas de línea media, por ejemplo, en la línea media del paladar, en la zona de la línea media de la sínfisis de la mandíbula, o sea, esos lugares en los cuales hay uniones de dos partes de tejido óseo que se unen en la línea media, muchas veces si quedan restos odontogénicos o no odontogénicos, tenemos quistes del desarrollo que van a estar cubiertos con distintas características en su epitelio, en su parte más interna, digamos, en el epitelio que recubre la cavidad quística, con epitelio que tenga distintas características de acuerdo al lugar en donde se encuentre. Es muy importante en todos estos quistes hacer el diagnóstico correcto del epitelio que recubre la cavidad quística, porque de acuerdo a eso también nos va a, obviamente, ayudar generalmente la localización anatómica que tiene ese quiste. Dentro de estos quistes del desarrollo odontogénicos y no odontogénicos vamos a tener el quiste dentígeno, el queratoquiste odontogénico, el quiste periodontal lateral y el quiste odontogénico botroide, el quiste gingival, el quiste glandular odontogénico, el quiste odontinizado y el quiste del conducto nasopalático. Esto es lo que corresponde a la última clasificación de la OMS. Si en algún momento ustedes buscan bibliografía con respecto a esto, es muy importante que tengan en cuenta siempre la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que en este caso es esta del 2017 y que tiene algunos cambios importantes en relación a las clasificaciones anteriores. Si no me equivoco, la clasificación anterior es la del 2005 y vamos a volver a ver esta clasificación cuando veamos tumores odontogénicos, en donde hubo no solamente algunos cambios de quistes que pasaron a ser tumores o tumores que pasaron a ser quistes, sino también la aparición de tumores nuevos que en clasificaciones anteriores o en clasificaciones viejas no los van a encontrar. Entonces es muy importante siempre estar actualizado en la última clasificación de esto relacionado con lo que da la Organización Mundial de la Salud. Bueno, miren esto, con respecto a lo que hablábamos de la formación de un quiste, cuando nosotros veíamos quistes periapicales,
importante tener en cuenta cuáles son los componentes del quiste. Vamos a hablar de un verdadero quiste, aquel que presenta un contenido y un continente. Dentro de lo que es el contenido encontramos la cavidad quística o la luz central, que generalmente puede tener un contenido líquido o bien un contenido sólido o semisólido. A ver, ¿hay alguien que quiera entrar? A ver, déjenme ver, que acabo de escuchar Williams. Ahí estamos. Hola, Maya. ¿Me escuchás? Sí. Vamos a ponerle el presente a Maya Williams. Yo no me di cuenta de decirles, que como les decía al principio, no me di cuenta de que la misma reunión sea repetitiva para todos los viernes. Me di cuenta, me iluminé bastante tarde, ¿no? Por eso me parecía raro que cuando empecé hoy no estaban. Y me dijo Bartorello que no sabían a dónde conectarse. Bueno, para la próxima es la misma dirección que este. Vuelvo a esto. Hay una chica que nos avisó, ¿Cómo? hay una chica que nos avisó que recién puede entrar porque no le funcionaba el internet. Sí, ¿es Williams? No, Cecilia dice el Cecilia contacto. Ugarte. Debe ser. Hola, No profe, la, buen día. no la vi. Buenos Disculpe que no días. había entrado, me anda muy mal internet, se me tilda todo, no podía entrar. Bueno, no hay problema, ahora ya entraste, menos mal. De todas maneras, a medida que ustedes van entrando, la doctora Méndez va a tomar la asistencia de ahora y del final para ver quiénes están, así que quédense tranquilos, que los que entraron más tarde. Igual, ¿quién hablaba recién, Maya? Que no veo. ¿O Ugarte? No, Maya Williams. Ah, perfecto. Así que no hay problema. Bueno, vamos a continuar con esto. Acuérdense, igual les recalco que la próxima reunión va a ser, las que quedan van a ser con este mismo link. Bastante lenta estuve en iluminarme que podría ser el mismo, pero bueno, no importa. Les decía recién, tenemos el contenido, que generalmente el contenido puede ser líquido, semilíquido o semisólido. El contenido de los quistes, en particular de los quistes que son inflamatorios o de los quistes periapicales, como veíamos la otra vez, siempre se trata de cristales de colesterol, agujas grasolipoídeas, cristales de colesterina. Muchas veces el contenido está relacionado con la presencia de estos cristales de grasa, que hace que en los preparados de hematoxilina y eosina solamente veamos como la forma cristalina dejada por la grasa y que no veamos obviamente teñido el contenido teniendo en cuenta esto que les estoy diciendo. De todas maneras pueden tener distintas características, ser en forma de cristales más pequeños, ser en forma de agujas y cristales más alargados, pero en general el contenido semisólido se relaciona con esto, con la presencia de mayor o menor cantidad de colesterol, colesterina o agujas grasolipoídeas. Ahora, en todo lo que respecta al continente del quiste, es decir, lo que rodea la cavidad quística, vamos a tener, en primer lugar, un epitelio. Ese epitelio es el que mira hacia la luz del quiste. Este epitelio es el que necesita estar presente para que nosotros podamos hablar de que esto se trata de un verdadero quiste. En el caso de que tengamos una cavidad quística que no está revestida por epitelio, será un pseudoquiste, como puede ocurrir, por ejemplo, cuando vieron en el práctico número 1 mucosele. ¿Se acuerdan de mucosele, que era un quiste mucoso? Sí. Ahí tenemos a alguien más para admitir. Ahí está Cecilia Ugarte. ¿Se acuerdan del mucosele, que era un quiste mucoso, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Dentro de eso, habíamos hablado en su momento que el mucosele, por retención de mucus, o sea, ese es un quiste en donde el contenido es mucus y no cristales de colesterol ni agujas grasolipoídeas. Pero bueno, el proceso de formación es similar y forma una cavidad quística. En el caso del mucosele por retención de mucus es el verdadero quiste mucoso, y el mucosele por extravasación o por colección correspondían a cavidad quística que en su contenido tenían mucus, pero no estaban revestidas por epitelio. De hecho, el mucosele por derrame de mucus o por extravasación de mucus, sin duda el mucus está extravasado o suelto y después lo colecciona una cápsula fibrosa, ¿sí?
pero no tenemos un epitelio que mira hacia la luz del quiste. En el caso de que no encontremos un epitelio que mira hacia la luz del quiste, bueno, pues será un pseudoquiste y no un verdadero quiste. Pseudoquistes, que vamos a nombrar algunos acá y que muchas veces están presentes en las distintas zonas de la mandíbula o en zonas del maxilar, asemejando incluso patologías óseas o con presencia de células gigantes. Acá vamos a nombrar a alguno de ellos. Y después vamos a tener, rodeando al epitelio y nutriendo al epitelio, un tejido extraepitelial, que vendría a ser un tejido conectivo. Ese tejido conectivo, que es la pared más externa, porque se continúa después con un tejido conectivo fibroso que hace la cápsula, es este tejido conectivo que contiene vasos el que va a nutrir al epitelio que mira hacia la luz del quiste. ¿Se acuerdan de esto y lo tenemos claro, no? Contenido, continente, el contenido formado por un epitelio. El epitelio va a estar generalmente dado más que nada por las características anatómicas del lugar en donde aparece el quiste. Si nosotros tenemos un epitelio en un quiste en el conducto nasopalatino y está en relación más con el piso de las fosas nasales, y bueno, puede ser que el epitelio tienda a ser del tipo cilíndrico, más asociado a un epitelio respiratorio. Si tenemos un quiste que está más relacionado con el seno maxilar, podemos tener un epitelio más del tipo cúbico, similar al epitelio que tenemos en la mucosa del seno maxilar. O sea que el epitelio muchas veces nos va a estar relacionado con la zona anatómica en la cual se encuentre el quiste en cuestión, independientemente de que sea un quiste de origen odontogénico o no odontogénico. Obviamente que los quistes que son de origen odontogénico, ay, no lo tenemos entero, ahí lo ven mejor. Obviamente que los quistes que son de origen odontogénico se relacionan con los restos epiteliales de Malassez o restos epiteliales de Serres que van quedando dando vueltas en el maxilar, tanto superior como inferior, y de alguna manera algún efecto inductor hace que estos crezcan y se transformen en el tapizado de alguno de estas formaciones quísticas. Miren, esto es bastante interesante para que vean algo que se relaciona con la ubicación o la localización de los quistes odontogénicos, es decir, aquellos quistes que provienen de tejido que va a dar lugar a la formación de los elementos dentarios. Cada vez que nosotros hablemos del término odontogénico, hace referencia a los tejidos que dan lugar a la formación de los elementos dentarios. Si quieren, pueden sacarle una foto a esto para que lo vean y les va a servir bastante para entender o para ver la localización de los distintos quistes. Fíjense, acá tenemos un quiste radicular o un quiste periapical, ¿sí? Es aquel quiste que va a estar en relación con las raíces de un elemento dentario que es absolutamente de origen inflamatorio relacionado con este elemento que seguramente presenta necrosis o gangrena pulpar y como consecuencia la formación de un quiste periapical o un quiste radicular. Cuando se saca el elemento dentario y no se curete el alveolo y quede el quiste en el fondo, pasamos a tener lo que se llama un quiste residual, que no deja de ser este mismo, es decir, que continuamos con los quistes que son de origen inflamatorio. Acá tenemos, por ejemplo, un quiste radicular lateral que va a estar en relación con un conducto radicular que termina hacia el costado y no termina en exactamente el ápice del elemento dentario, sino que se relaciona con un conducto colateral, o con un conducto accesorio, o con un conducto que termina en un lugar distinto al conducto principal que termina en el foramen principal, sino que puede estar en relación también con un delta apical o con distintas foraminas en donde terminan el conducto de acuerdo a las características anatómicas que presente. Acá, esto que vemos cubriendo la corona de este elemento dentario retenido, que es un tercer molar, podemos tener en relación con elementos dentarios retenidos la formación de un quiste dentígeno. Ya vamos a ver cuáles son las características de este quiste dentígeno, pero en general se van formando posterior a la amelogénesis en relación con la corona de un elemento dentario retenido. Aquí
no tanto en relación con un elemento retenido, sino directamente en el centro del tejido óseo, podemos tener la presencia de un queratoquiste, que son quistes de los que se denominan primordiales. Este queratoquiste puede presentarse a veces solo o con quistes satélites y tiene la característica de ser un quiste bastante agresivo localmente. Si nos vamos hacia aquí adelante, podemos ver entre medio de las raíces de premolares inferiores puede presentarse el quiste periodontal lateral. Quiste periodontal lateral que, de acuerdo a la cercanía que pueda tener con estos elementos dentarios, aparece en primer lugar muy en relación con el espacio periodontal, en realidad con el ligamento periodontal, y por otro lado es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con un quiste radicular lateral. Para eso el diagnóstico diferencial obviamente se va a hacer en relación a la vitalidad pulpar. Si el elemento dentario está vital, seguramente nos inclinaremos por un quiste de este tipo y no un quiste radicular lateral o un quiste que se va a formar como consecuencia de un proceso de necrosis o gangrena pulpar. La vitalidad pulpar en este caso es básica para hacer el diagnóstico diferencial entre un quiste inflamatorio y un quiste odontogénico con estas características. Ahora, podemos tener este otro quiste que se llama quiste gingival. El quiste gingival tiene una histología muy similar al quiste periodontal lateral, solo que a diferencia de este periodontal lateral que es intraóseo, es decir, que aparece en el interior del tejido óseo, el quiste gingival aparece generalmente en la zona gingival o en el vestíbulo relacionado con la encía. Y después vamos a tener el que se denomina quiste de la erupción o también odontoclámide, que se relaciona con un elemento dentario al cual le cuesta erupcionar y como consecuencia se forma un quiste que en realidad no es 100% verdadero, ya vamos a ver las características en la formación histológica de este quiste, en donde cubre como la corona del elemento dentario que quiere erupcionar y no puede hacerlo a veces porque la mucosa está muy dura, porque el elemento no tiene tanta fuerza para cortar la mucosa, y es muy frecuente en niños en momentos de recambio de la dentición. ¿Me siguen hasta acá, no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, o sea que dentro de estos quistes de origen odontogénico, es decir, aquellos quistes que se van a originar relacionados con tejidos que dan lugar a la formación de los elementos dentarios, nosotros vamos a ver el queratoquiste, el quiste dentígero, el periodontal lateral, el gingival, el quiste de la erupción, y estos quistes radicular, radicular lateral y residual son aquellos quistes que nosotros vimos dentro de la patología periapical en relación con la necrosis gangrena pulpar y la consecuencia de la respuesta del proceso periapical como consecuencia a la presencia de bacterias en el interior del conducto y de la cámara pulpar. Acá vamos a ver uno de los primeros quistes odontogénicos, que es el que se denomina quiste dentígero. El quiste dentígero es un quiste que suele llamarse también quiste folicular, porque está en relación con un folículo dentario. Generalmente es un quiste que se relaciona en la mayoría de los casos con elementos dentarios retenidos. Es muy común el pensar que, o encontrar en la bibliografía, que los elementos dentarios que quedan retenidos son quistes dentígeros en potencia. Tienen como la posibilidad de que alrededor de estos aparezca un quiste dentígero. Generalmente son más frecuentes en hombres que en mujeres, y si nos acordamos cuál es la frecuencia de los elementos dentarios que quedan retenidos, tenemos los terceros molares inferiores, los caninos superiores, los terceros molares superiores y los segundos premolares inferiores. Esa es la frecuencia de los elementos que suelen quedar retenidos, por ende la misma frecuencia que estos quistes dentígeros. Generalmente el quiste uno puede verlo radiográficamente, y esto es un punto muy importante. Salvo el quiste gingival, todos los demás quistes de origen odontogénico, en este caso, tienen una imagen radiográfica. ¿Por qué tienen una imagen radiográfica? Porque son de localización intraósea. ¿Hay alguien que quiera entrar otra vez? A ver, espérenme un segundo. Celeste Guzmán. Ahí estamos.
Hola Celeste, ¿quién es? A ver, Celeste Guzmán, ¿me escuchás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Se Hola. te hizo tarde? Sí, estoy teniendo problemas con la conexión y con la computadora que me anda muy lenta. Bueno, listo. Vamos a continuar entonces con esto. Gracias. Ahí estamos. Les decía recién que este quiste dentígero asociado solamente a elementos dentarios que están retenidos, en cuanto a la histología, generalmente encontramos un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿sí? Es decir, un epitelio que tiene características de ser epitelio odontogénico. En este caso suele ser un epitelio delgado, es decir, con poquitas capas de células, y podemos encontrar en su interior como contenido algunos cristales de colesterol o zonas con colesterol, presencia de hemosiderina, podemos encontrar algunos cuerpos hialinos, algunos macrófagos que en su interior pueden tener lípidos, y sí podemos encontrar también algunos cambios metaplásicos en el epitelio de este tipo de quiste. Este tipo de quiste dentígero es muy importante también a tener en cuenta porque puede producirse una degeneración en la cápsula de este quiste, una degeneración, más que eso, una transformación, y puede a partir de la cápsula de un quiste dentígero formarse un ameloblastoma, que es un tumor odontogénico, de los que vamos a ver la semana que viene, que como la mayoría de los tumores odontogénicos, si bien son benignos, tienen la característica de ser sumamente agresivos localmente. También ocurre lo mismo con estos quistes. Muchos quistes, no muchos, pero algunos de estos quistes tienen la característica de ser bastante agresivos en el lugar en donde asientan, como el queratoquiste que vamos a ver ahora en breve. Generalmente el proceso de formación del quiste dentígero se relaciona con el proceso de amelogénesis, es decir, con el proceso de formación de la corona de este elemento dentario. Y muchas veces está rodeando la corona del elemento dentario, como lo vemos aquí, y la corona está como creciendo adentro de esta cavidad quística y la raíz por fuera. Es bastante común la imagen radiográfica, que la imagen radiográfica es algo muy similar a lo que vemos acá, una imagen radiolúcida, redondeada, de bordes bien nítidos, en donde está rodeando la corona de un elemento dentario que está retenido. ¿Cuál es la actitud clínica frente a esto? Bueno, sin duda hacer la cirugía de este elemento dentario retenido y obviamente del quiste que lo rodea. Esto puede estar en relación con tanto los terceros molares como cualquier otro elemento que pueda quedar retenido. Como les decía recién, cualquier elemento dentario retenido se considera un quiste dentígero en potencia. Y si tenemos la presencia de un quiste dentígero, bueno, también está la posibilidad de que se desarrolle en la pared de uno de estos quistes un ameloblastoma de tipo uniquístico que vamos a ver la clase que viene. Recuerden, para hacer el diagnóstico de cada uno de estos quistes es muy importante que ustedes tengan en cuenta el epitelio que rodea la cápsula quística, es decir, las características histológicas que encontramos. Y dentro de esto no nos olvidemos que el epitelio odontogénico, en la mayoría que recubre la cara interna de estos quistes, es un epitelio plano estratificado con mayor o menor número de células, pero que en general no está queratinizado, ¿sí? Sí, profe. Acá lo dice, fíjense, de 2 a 10 capas de células de espesor, y eso en realidad también se relaciona con el tiempo del quiste. Digamos, los quistes que son un poquito más viejos a veces tienen un mayor índice de proliferación epitelial y pueden tener mayor cantidad de capas de células que uno que recién comienza a formarse y el índice de proliferación es un poquito menor. Miren, acá tenemos la histología y la foto clínica. ¿Tienen ustedes esta foto? Vamos a mirar en la guía. ¿Tienen ustedes esta foto, chicos? Está en el CD esa foto. Está en el CD, ¿verdad? Bueno, me parece muy bien. Quería ver qué era lo que tenían ustedes acá. Muy bien. Bueno, en primer lugar, van a mirar esta placa radiográfica que, si prestan atención, estamos viendo en realidad una cara lateral. Esto corresponde a la mandíbula, ¿lo ven? Fíjense, cóndilo, apófisis coronoide. Y acá tenemos el elemento dentario retenido y la presencia de toda esta imagen
radiolúcida, que bueno, en este caso no solamente está rodeando la corona, sino que está rodeando un poquito más allá que la corona de este elemento dentario. ¿Lo ven a eso, verdad? Hay algunas imágenes radiográficas que son bastante reveladoras. En este caso, yo no sé si uno pensaría de primer momento que esto corresponde a un quiste dentígero, porque la verdad que la imagen radiolúcida es bastante amplia. También tendrá que ver con el tipo de radiografía que estamos viendo acá. De todas maneras, siempre lo vamos a ver como una imagen de tipo radiolúcida. Y a su vez, vamos a ver alrededor de esta imagen radiolúcida, en muchos de los quistes, como veíamos también así en los quistes periapicales, esa imagen de esclerosis ósea. ¿Se acuerdan el término esclerosis? ¿Qué quería decir? Yo lo pregunté en la clase pasada. ¿Se lo acuerdan ahora? Endurecimiento. Endurecimiento, exactamente. Que en el caso del tejido óseo corresponde a una, es como si fuese una zona de tejido óseo reactiva. Me refiero a que se calcifica un poco más como para tratar de frenar el avance de esta lesión blanda que está creciendo en el interior del hueso. Entonces esa esclerosis ósea no deja de ser como un tipo de osteitis reaccional o una zona del tejido óseo que se calcifica un poco más para tratar de frenar y nosotros lo vemos como una condensación ósea alrededor. Esperen que justo me están preguntando. Ahí estamos. Muy bien. Ahora sí. Bueno, fíjense en esta imagen histológica que es divina. Fíjense que no se ve, esto es un tricrómico también, no se ve en los típicos rosas y violetas. Fíjense qué hermoso que vemos el epitelio aquí. ¿Lo ubican? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Epitelio que tiene características de ser un epitelio hiperplásico. ¿Qué quería decir que fuera hiperplásico? Aumenta el tamaño. ¿Aumento del tamaño? No, El número de células. Sí, Exacto. sí, perdón. Ahí estamos. Hiperplásico es aumento en el número de células, no en el tamaño. Y si ustedes prestan atención, van a ver que esto es un epitelio con características de ser plano, con muchas capas de células, es decir, que vemos esta capa germinativa del epitelio en donde ven la proliferación celular. Por eso el epitelio está hiperplásico, es decir, que el epitelio ha crecido bastante. En este caso tenemos un tejido conectivo que tiene características de tener un poquito de un proceso inflamatorio. A veces podemos encontrar distintas alteraciones en ese epitelio. A veces encontramos distintas características de células que se van separando, que pueden presentar a veces como un aspecto de esfangiosis. ¿Alguien me puede decir a qué corresponden estos corpúsculos de Rushton? ¿A qué se llaman corpúsculos de Rushton? ¿Nadie no lo tiene en la guía? No, profe. ¿A qué corresponden estos corpúsculos? Estas zonas como queratinizadas de la parte más superficial del epitelio. Generalmente lo vemos en los procesos quísticos, casi siempre en estos quistes que son de tipo inflamatorios. ¿No? ¿Nadie sabe de qué se trata? No, Son profe, queratinizaciones superficiales de células que por eso se ven con estas características, por eso se las suele ver así como de un color más rosado. En este caso, siempre se ven en la superficie del epitelio que va a estar en relación con la cavidad quística. La vamos a ver en la mayoría de los, no en la mayoría, pero en muchos de los quistes que son no solo inflamatorios, sino también aquellos quistes odontogénicos que pueden ser producto del desarrollo. Son zonas estas queratinizadas más superficiales y que van a estar en relación con la cavidad quística. Si ustedes prestan atención van a ver que en el tejido conectivo vemos infiltrado inflamatorio, vemos algunas células que son un poquitito más grandes, podemos encontrar incluso algunas zonas o áreas con hemosiderina, que bueno, que están relacionadas básicamente con el metabolismo y el funcionamiento del crecimiento de este quiste.
Este es un quiste que, como les decía en un primer momento, de acuerdo a las características del epitelio y a la evolución del mismo, puede tener como consecuencia un cambio importante en el epitelio, y ese cambio a veces puede estar relacionado con la transformación de un ameloblastoma de tipo uniquístico, y ahí las cosas ya se nos complican un poco más. Acá van a ver otro de los quistes que no les diría que es un verdadero quiste. Generalmente no alcanza a formarse por completo este verdadero quiste, y por otro lado, a diferencia de lo que veíamos aquí, que esto tiene una imagen radiográfica y es un quiste de localización intraósea, es decir, está adentro del tejido óseo, el quiste de la erupción se relaciona con elementos dentarios que o les cuesta un poco cortar la mucosa y erupcionar, o a veces la mucosa está muy fibrosa y al elemento dentario le cuesta cortarla. Entonces, como consecuencia, se forma este crecimiento que en realidad no deja de ser como un pequeño abombamiento, que en el interior de esto están, en este caso, a ver si aparece el cursor, ahí estamos. En este caso, los incisivos centrales superiores, que como tratan de erupcionar de manera permanente, generan alrededor o en esa zona de la cavidad donde estaría la cavidad quística como un pequeño hematoma, por eso se los ve de color violeta o de color azulado. Esto es algo que de una manera muy sencilla, colocando un poquito de anestesia y cortando en esta zona o haciendo un ojal para que estos elementos erupcionan sin ningún tipo de problemas. Obviamente que esto ocurre en niños en momentos de recambio de la dentición, en el momento en el cual tenemos una dentición mixta. Generalmente se lo considera como una variante, les diría que extraósea de un quiste dentígero. Y una variante, entre comillas, más que nada, porque el elemento no está retenido, sino que está teniendo como un problema para erupcionar, básicamente porque la mucosa a veces está muy dura, muy fibrosa, o el elemento no tiene la fuerza para poder hacerlo. Pero una vez que uno elimina esta parte más superficial más durita, más fibrosa, o esta parte más violeta que nosotros vemos acá, los elementos erupcionan sin ningún tipo de inconveniente. La frecuencia de segundos molares temporarios, a veces en segundos premolares superiores, puede ocurrir en los incisivos centrales, generalmente depende de esto. Muchas veces ocurre cuando los elementos dentarios se han perdido de manera temprana. Entonces, y no bajaron, no tuvieron el estímulo necesario para bajar un poquito más rápido cuando los elementos temporarios no están, la mucosa se pone como un poco más fibrosa, un poco más queratinizada, un poquito más dura, y a los elementos que vienen le cuesta cortar la mucosa para poder erupcionar en la cavidad bucal. Generalmente el epitelio que recubre todo el espacio es epitelio reducido del esmalte, es decir, restos del epitelio reducido del esmalte, y muchas veces si hay trauma con sangrado se forma esto que les decía recién, que es ese hematoma de la erupción, que a veces se relaciona con este trauma, digamos, más que nada de la pieza dentaria, de tratar de erupcionar. ¿Lo entienden a esto, no? Entienden por qué es como una variante de un quiste dentígero sin realmente ser un quiste dentígero, ¿no? Sí, profe. Estos elementos no están retenidos y van a erupcionar, ¿sí? Si ahora vemos desde afuera hacia adentro cuáles son los componentes histológicos que tiene el quiste, esto que está marcado con el número 4 corresponde a el epitelio superficial, es decir, el epitelio de la mucosa de afuera, ¿sí? No el epitelio que mira hacia la luz del quiste, ¿sí? Sí, profe. El epitelio de aquí afuera. Por eso vamos a ver un epitelio que tiene características de ser bastante normal. En realidad puede estar un poquito hiperplástico, pero en realidad el epitelio tiene características bastante normales. Por debajo el tejido conectivo o un tejido fibroso, porque suele ponerse, a ver si podemos agrandarlo, ahí está. Suele ponerse bien fibroso, que es lo que también le impidió en un primer momento el poder erupcionar. ¿Sí? Miren que se ven acá bastante claras las fibras colágenas que hacen que este tejido conectivo se vea más del tipo fibroso y un poquito menos celular o vascular, ¿sí? Acá podemos ver un pequeño foco hemorrágico que se relaciona con esto que vemos de color violeta, y acá solamente una partecita del epitelio del quiste, que muchas veces son restos del epitelio reducido del esmalte. ¿Lo ven ahí? Pero solamente lo vemos ahí, no lo estamos viendo a lo largo de todo,
Por eso a veces este quiste puede tener estos restos de epitelio en esta zona, como este epitelio reducido que suelen quedar ahí, o a veces no tanto. Entonces, la diferenciación o la formación exacta, como si fuese un verdadero quiste, suele ser medio controvertido, medio complicado, porque no tiene todo el epitelio que lo recubre, y porque por otro lado no está como completo, sino que tenemos los elementos dentarios que no erupcionaron y que una vez que uno corta la mucosa erupcionan sin ningún problema y el quiste se drenó lo que tiene de contenido hemorrágico y lo demás se perdió, los elementos crecen y ya no hay ningún problema, ¿no? Así ocurre con la formación de los demás quistes en general. Bueno, y acá vamos a ver otro de los quistes, acá dice ontogénico, pero es odonto.